Una mandíbula se cierra sobre un ser humano ahora mismo, y no se abre durante 5 minutos. Un segundo antes, el cuidador solo estaba cerrando el recinto antes del desayuno de los animales. Lo que acaba de agarrarle del brazo y de la oreja es, para el mundo entero, un simple caballo pintado de rayas sacado de una postal. El 18 de noviembre de 2013, en el Zoológico Nacional de Washington, un macho de cebra de 10 años, llamado Gumu, salió por una puerta del recinto que se había quedado sin cerrar y se encontró de golpe junto a un hombre. El cuidador, Wayne Milner, un veterano que había trabajado sin miedo con tigres y guepardos, recibió 6 mordiscos en 5 minutos. Uno de ellos le arrancó la parte superior de la oreja. Solo se salvó gracias a un puñado de comida que otro cuidador le lanzó por encima de la valla. El propio Milner nunca culpó al animal. Reconoció que fue él quien invadió su territorio. Esto no es un tigre, ni un guepardo. Es el animal que toda la vida dibujamos para los niños como un caballito de rayas inofensivo. Y tú, casi con toda seguridad, en algún momento de tu vida has estado más cerca de uno de ellos que de un lobo. La investigación oficial del zoológico llamó después a lo ocurrido error humano. La puerta entre el recinto y el patio de trabajo se había quedado abierta, y el protocolo interno de la institución prohíbe expresamente que personas y animales peligrosos, la cebra figura en esa lista junto a los grandes felinos, compartan el mismo espacio sin una barrera. No porque la cebra sea más feroz que un tigre, sino porque, a diferencia del tigre, la cebra no es un depredador, y precisamente por eso rara vez se prepara el encuentro con el ser humano con la misma seriedad con la que se prepara el recinto de un león. El error humano no estuvo en el adiestramiento, sino en la propia idea de que con un herbívoro uno puede relajarse. Así funciona la cebra desde hace más de 1 millón de años, no solo como presa del león, sino como el único ungulado de la sabana capaz de matar a un depredador de una sola coz. Su patada alcanza los 15.000 newtons, el peso de vez y media de un camión, descargado sobre un solo punto en una fracción de segundo. Existen casos documentados en los que ese golpe detuvo la caza de un león de más de 200 kilogramos. Se rompieron costillas, se destrozó la mandíbula, y el enfrentamiento terminó no con la muerte de la cebra, sino con la mutilación del depredador. A esto se suma la fuerza de su mordida. Los especialistas la comparan con 550 libras de presión por pulgada cuadrada. Y hay que sumar un giro brusco de cabeza, capaz de partir el hueso de un brazo humano como si fuera una rama seca. Por eso, ningún zoológico del mundo deja entrar a una persona en el recinto de una cebra sin una puerta de acero entre ambos. Por eso los cuidadores no la llaman el caballito herbívoro, sino uno de los animales más imprevisibles bajo su cuidado, más peligroso que algunos felinos. Y por eso, después de 200 años de intentos, ni un solo pueblo, ni un solo ejército, ni un solo lord obsesionado con su propio zoológico privado, consiguió convertirla en lo que el caballo se convirtió sin resistencia, un sirviente del ser humano. La razón no está en la fuerza de la coz ni en la terquedad. La razón es más profunda, y este episodio entero es un intento de llegar hasta ella a través del cuerpo, la sangre y la historia de una especie que parece dibujada y vive como si todavía estuviera en guerra. A más de 1000 kilómetros de aquel recinto, allí donde la hierba corta del Serengeti se seca con la estación seca, vive la otra protagonista de esta historia. Es una joven yegua de un grupo familiar que ahora avanza entre el polvo, detrás de otros 6 cuerpos igual de rayados. A ella nadie le puso nombre. No tiene una placa ni un historial médico como Gumu. Solo tiene a su madre delante, al semental al lado, y la costumbre de mantenerse dentro del grupo que no eligió, sino que heredó al nacer. Quiere lo mismo que quiere cualquier joven herbívoro en esta época del año: llegar viva hasta las lluvias, no perder de vista a los suyos, algún día liderar ella misma un grupo igual. No es una metáfora ni una licencia sentimental, es lo que se puede leer directamente en su comportamiento. Se mantiene pegada al grupo,
Escucha al semental antes de ver ella misma el peligro, y ya ahora, con poco más de un año, entrena esas mismas patas traseras con las que dentro de unos años podrá partir la mandíbula de un extraño. El aire sobre la hierba seca tiembla de calor, y en ese espejismo cuesta distinguir un arbusto de un cuerpo agazapado contra el suelo. La joven yegua huele el polvo, la orina ajena en el límite del territorio vecino y el aroma amargo de la hierba quemada. Pero no percibe el olor de lo que lleva ya una semana siguiendo la misma ruta, medio kilómetro a su izquierda, guareciéndose bajo la sombra de las acacias. Su madre sí lo percibe. Por eso el grupo, por segundo día seguido, se desvía del camino más corto hacia el agua, dando un rodeo que les cuesta horas de sol y sed de más. La joven yegua no entiende para qué el rodeo. Tú, si observas esto desde fuera, ya lo entiendes. Pero su deseo tiene un precio, y ese precio crece con cada paso hacia el sur. Mientras la hierba se seca, el grupo se ve obligado a ir allí donde todavía queda pasto, y allí acuden también hienas, leones y, más cerca del río, cocodrilos que en 1.000.000 de años jamás han firmado una tregua con la piel a rayas. Su semental protege al grupo de machos ajenos dispuestos a arrebatarle por la fuerza a su madre y a ella misma. Pero esa misma protección puede algún día volverse en su contra. Si el semental es derrocado, el nuevo dueño del grupo a veces mata a las crías ajenas para forzar a la yegua a aceptarlo antes. Este es un comportamiento documentado en cebras salvajes, no un mito sobre la crueldad genérica de la naturaleza. El cambio de semental es el día más peligroso en la vida de una cría. Ella todavía no lo sabe, solo conoce la sed, el polvo y el calor del costado de su madre. Pero precisamente esa distancia entre lo que ella siente y lo que tú ya sabes mantiene esta historia en tensión desde el primer minuto. Tú ya entiendes lo que a ella todavía le espera vivir. Que su propia especie no es menos peligrosa para ella que la mordida de un león. Que su piel y sus rayas no son un adorno, sino parte de un sistema de supervivencia que la ciencia todavía no logra explicar del todo. Y que, muy lejos de allí, en un zoológico frío al otro lado del océano, la prueba de su indomabilidad ya está escrita en el historial médico de un hombre llamado Wayne Milner. Sus rayas, por cierto, esconden también su propia rareza, que ella ignora por completo. El dibujo de sus flancos es único, como una huella dactilar, y no se repite en ninguna otra cebra de la sabana. Por eso los investigadores identifican a las cebras salvajes por fotografías de sus rayas durante décadas, como si fuera un pasaporte. Pero ¿para qué exactamente necesitó la sabana este código personal de blanco y negro? Sigue siendo objeto de debate científico. Hoy en día todavía no existe una respuesta definitiva. La pregunta de este episodio es simple y corporal. ¿Por qué un animal que el ser humano dibuja para los niños 1.000.000 de veces al año jamás en toda la historia ha aceptado ser nuestro? ¿Y qué le ocurre al cuerpo cuando alguien olvida esto demasiado cerca de la valla? Un lord excéntrico de Londres, a principios del siglo XX, sí que llegó a enganchar a 4 cebras iguales a un carruaje de verdad y se paseó con él frente al Palacio Real. Este caso está documentado y es de sobra conocido. Hablaremos de él con más calma un poco más adelante. Pero ni siquiera él, que gastó una fortuna y años enteros en el intento de domesticarlas, se atrevió jamás a montar una cebra a lomo desnudo. Demasiado pequeñas, demasiado tercas, demasiado peligrosas para un jinete. El carruaje es el límite absoluto al que ha llegado la humanidad en 2 siglos de intentos. Ni ejércitos, ni granjeros, ni entusiastas han conseguido ir más allá. El polvo se posa sobre su lomo a rayas, y el grupo continúa en silencio su camino hacia el sur, hacia un agua que muy pronto será, para ella, o su salvación, o el último obstáculo de su corta vida. Londres, principios del siglo XX. Por el empedrado, frente al Palacio de Buckingham, avanza un carruaje descubierto, y en lugar de caballos, tirando de él 4 cebras.
Esto no es una invención ni un truco de circo de un solo día. Quien lleva las riendas es Walter Rothschild, heredero de un imperio bancario y zoólogo obsesivo que llevaba años intentando demostrar que el caballo salvaje de rayas podía convertirse en un animal doméstico. Tenía dinero, un cuerpo de mozos de cuadra y todo un zoológico privado para sus experimentos. El carruaje llegó de verdad hasta el palacio, es un hecho histórico, registrado en fotografías de la época. Pero más allá del carruaje, Rothschild nunca avanzó. Jamás llegó a montar una cebra a caballo, demasiado tercas, demasiado pequeñas para un jinete adulto, demasiado imprevisibles en movimiento. Y esto lo dice un hombre que invirtió una fortuna en el empeño, y no tenía intención de rendirse a medio camino. Rothschild no fue el único. En el cambio del siglo XIX al XX, los colonos en África intentaron acostumbrar a la cebra a la silla y al arnés, en decenas de intentos independientes. Allí donde los caballos importados no sobrevivían, muertos por las picaduras de la mosca tsetse, la cebra parecía la solución perfecta. El mismo caballo, pero con inmunidad propia de la sabana. Pero cada uno de esos intentos chocaba con lo mismo, un animal al que es imposible hacerle olvidar que es una presa. El caballo, hace miles de años, aceptó al ser humano como parte de la manada y se sometió a un líder. La cebra jamás firmó ese pacto ni una sola vez, en ninguna manada, en ninguna generación. La razón está en la estructura de su sistema nervioso, no en el carácter de individuos particularmente tercos. En el caballo, la reacción al estrés se retira rápido, se asusta, huye y a los pocos minutos vuelve a pastar junto al ser humano. En la cebra, el umbral del pánico está más cerca de la superficie y dura más tiempo. Reacciona antes, con más violencia y no olvida el susto sufrido en un solo paseo. Desde el punto de vista evolutivo, tiene sentido. Allí donde el caballo evolucionó prácticamente sin grandes depredadores, la cebra creció durante 1 millón de años codo con el león, la hiena y el leopardo. Cada segundo extra de vacilación antes de huir le costaba la vida. Por eso, esa sensibilidad a la amenaza que la mantiene viva en la sabana la vuelve al mismo tiempo incompatible con la brida. No distingue entre un jinete y un depredador sobre su lomo, y en el momento de pánico golpea y muerde, no porque sea mala, sino porque su cuerpo reacciona antes que su razón. Si en ese instante tú sostuvieras las riendas en tus manos, no te daría tiempo a entender qué ha pasado. Primero llegaría el golpe. Y solo después, la certeza de que el animal no te atacaba a ti en concreto, sino que simplemente se defendía de unas fauces imaginarias a tu espalda. Precisamente por eso el semental del grupo que ahora avanza hacia el agua nunca se relaja del todo, ni siquiera entre los suyos. El grupo familiar de la cebra no funciona como un rebaño cualquiera, sino como una célula cerrada. Un semental adulto, varias yeguas y sus crías, unidos por años de travesías compartidas. Los machos jóvenes, al crecer, son expulsados de la familia y se agrupan en bandas de solteros errantes, sin territorio y sin hembras. Unas veces se mantienen a distancia, otras se acercan, comprobando si el semental ajeno se ha debilitado lo suficiente como para arrebatarle una yegua por la fuerza. Precisamente una de esas bandas de solteros lleva 3 días a la vista de la familia de nuestra protagonista. Por ahora se limita a seguirlos, a una distancia segura, pero un poco más cerca cada día. El semental lo sabe. Arrebatarle una yegua a otro no significa solo conseguir una compañera, sino heredar de golpe una familia entera, con su experiencia de rutas y su estatus dentro de la manada. Pero no solo se llevan a las yeguas. Si esa revuelta llega a producirse, el nuevo líder del grupo, con frecuencia, no acepta como propias a las crías del antiguo dueño. Las crías nacidas poco antes del cambio de semental o justo después ven caer en picado sus probabilidades de sobrevivir. Existen casos documentados de infanticidio cometido por el nuevo macho dominante en cebras de montaña y en cebras de las llanuras.
Los biólogos lo explican con el mismo cálculo frío que mueve a los leones al tomar una manada. Una cría muerta significa que la yegua vuelve antes a estar receptiva para aparearse con el nuevo padre. Para nuestra protagonista, esto no es un artículo abstracto de una revista. Es esa banda de solteros temblando en el espejismo de calor a medio kilómetro de su propia madre. Mientras el peligro no se acerque del todo, a ella le queda tiempo, y con él también le queda tiempo a la parte más extraña de su cuerpo, sus rayas. Durante décadas, la ciencia propuso versiones sencillas: camuflaje entre la hierba alta, confusión del león ante una manada de rayas en movimiento, regulación de la temperatura corporal al sol. La comprobación experimental apenas ha respaldado ninguna de ellas con tanta fuerza como una hipótesis más tardía, y bastante menos romántica. Las rayas protegen, ante todo, de las moscas que chupan sangre. En experimentos de campo directos, los tábanos y las moscas tsetse se posan sobre la piel a rayas con mucha menos frecuencia que sobre una piel uniforme del mismo tamaño y color. La causa probable es que el contraste blanco y negro desorienta el sistema visual del insecto. Este se orienta por luz polarizada y no logra calcular bien la distancia ni la velocidad de aterrizaje sobre una superficie tan irregular. Y la picadura de la mosca tsetse, para un ungulado de la sabana, no es una simple molestia. Es uno de los principales transmisores de enfermedades que matan al ganado y a los herbívoros salvajes en enormes extensiones de África. Existe también una segunda hipótesis, que no descarta la primera. Al correr, las rayas crean en el depredador que observa una impresión engañosa de velocidad y dirección, ese mismo desenfoque de movimiento que en las grabaciones parece un truco óptico y no un adorno. Los científicos todavía discuten cuál de las dos funciones es la principal y cuál es un efecto secundario de la otra. Y reconocen abiertamente que, después de más de siglo y medio de investigación, todavía no existe una respuesta única y definitiva sobre uno de los pelajes más reconocibles de la naturaleza. La banda de solteros que las sigue desde hace 3 días tiene sus propias reglas, distintas de las que conoce nuestra protagonista. Basta comparar a su parentela de las llanuras con la especie lejana de la cebra de Grevi, esa misma cuyo representante le arrancó la oreja al cuidador del zoológico de Washington. La cebra de Grevi no vive en absoluto en harenes. El macho adulto ocupa y marca su propio territorio, a veces varios kilómetros cuadrados, dejando montones de estiércol en los límites, como si fueran mojones fronterizos, y simplemente espera a que las hembras nómadas atraviesen su terreno. No las acompaña de forma permanente, ni las protege de los depredadores día tras día, como hace el semental de nuestra protagonista. Su apuesta es distinta: no retener a una familia, sino retener la tierra y dejar pasar por ella, con paciencia, al mayor número posible de hembras por temporada. 2 especies de cebra, 2 estrategias de poder opuestas, y ambas igual de incompatibles con la idea de que alguien ajeno se imponga sobre ellas sin pelear. Así, en un solo tramo del camino hacia el abrevadero, ya convergen alrededor de la joven yegua 3 historias distintas de su propio cuerpo. La primera, un pánico entrenado durante siglos, que la salva del depredador, pero condena a su especie a una guerra eterna con el ser humano. La segunda, la amenaza de los solteros, avanzando por el flanco de la familia. La tercera, el dibujo de su piel, pensado no para el ojo humano, sino para la mosca y para el león. Ninguna de las 3 se ha disparado todavía, pero no es casualidad que la familia lleve 2 días seguidos yendo hacia el río por un camino más largo, ni que el semental, con cada hora que pasa, se mantenga más cerca de las yeguas de lo habitual, como si ya escuchara algo que ella todavía no puede oír. La leona arranca a correr, y la hierba tras ella se endereza una fracción de segundo más tarde de lo que debería. La única señal de que la caza ya ha comenzado. La joven yegua todavía mastica, su madre ya corre. La distancia entre esos 2 estados dura menos de 2 segundos, y es justo ahí donde se decide quién del grupo llegará vivo a la noche. Tú,
En el lugar de la joven yegua tampoco habrías tenido tiempo de entender nada. Simplemente te habrías encontrado en otro sitio en relación con tu propio cuerpo, antes de que tu cerebro terminara la frase «¿Qué está pasando?». La leona no persigue a la joven yegua. Ha elegido otro objetivo, una yegua vieja, al borde del grupo, algo rezagada, algo más lenta que el resto por una pata herida. El depredador no calcula el valor ni la belleza, sino la aritmética. El eslabón débil de la manada cuesta menos calorías de capturar. Esto también es un comportamiento documentado, no una metáfora cruel. Los leones del Serengeti prefieren de verdad a las presas que resultan más baratas de perseguir. Por eso los individuos viejos, heridos y jóvenes mueren, estadísticamente, con más frecuencia que los adultos sanos en la plenitud de sus fuerzas. Pero incluso eligiendo un blanco débil, el león de la sabana del Serengeti está lejos de ganar siempre. Observaciones sobre más de 1.300 cacerías mostraron que, en solitario, el león tiene éxito solo entre 17 y 19 veces de cada 100. Incluso cazando en grupo, la manada culmina apenas un tercio de sus intentos. En la estación seca, en el corredor occidental del Serengeti, la cebra representa casi la mitad de toda la dieta de los leones. Esto significa que, en cada cacería concreta, la apuesta es altísima para ambos lados. El depredador necesita comer, y la presa simplemente sobrevivir hasta el atardecer. La biomecánica explica parte de ese desequilibrio en contra del león. Los estudios sobre fuerza muscular y velocidad muestran que el león es más potente que la cebra al acelerar y al frenar. Tiene mayor potencia máxima de fibra muscular, acelera más rápido, se detiene con más brusquedad en un giro. Pero la cebra de la sabana casi siempre pasta en terreno abierto, no entre matorral espeso, y eso cambia el desenlace del encuentro incluso antes del primer salto. Suele detectar al depredador que se acerca con antelación, a una distancia donde huir todavía es posible. Por eso el éxito real de la caza sobre la cebra es más bajo de lo que cabría predecir solo por la potencia física del depredador. La superioridad corporal del león se estrella contra una ventaja mucho más simple de la cebra. Ella ve primero. La cebra tiene todavía otra herramienta, que actúa antes que cualquier coz, la voz. Al detectar a un depredador, la cebra emite un grito seco y ladrante, audible mucho más allá de los límites de su propia manada. Al oído se parece más a un ladrido ronco de perro que al relincho de un caballo. Y es precisamente ese grito el que a menudo da la primera alarma para toda la zona del abrevadero. Los ñus, los búfalos y otros ungulados de la sabana llevan mucho tiempo aprendiendo a prestarle atención. La cebra, a diferencia de muchos otros herbívoros, memoriza rutas, abrevaderos y lugares peligrosos durante muchas temporadas seguidas. Su comportamiento funciona como una memoria prestada para todo el grupo mixto a su alrededor. Por eso, durante las grandes travesías por zonas áridas, otras especies suelen acercarse a las cebras. No por afecto, sino por puro cálculo frío. Junto a un animal que recuerda el camino y que percibe el peligro primero, las probabilidades de llegar vivo hasta el agua son mayores. Y si la huida no basta y el depredador llega a tocarla, a la cebra le queda un último argumento, esa misma coz capaz de partir una costilla o una mandíbula. Los observadores de campo en África Oriental llevan años registrando el mismo patrón. Un león que intenta agarrar a una cebra por detrás o de lado, y que recibe a cambio un giro completo de las patas traseras, sale a menudo de la refriega con costillas rotas, la mandíbula dañada o el hocico destrozado. En la naturaleza, donde no hay veterinario, esas heridas se convierten con frecuencia en una sentencia de muerte aplazada para el propio depredador. Un león que sobrevive a esa caza, pero pierde la capacidad de morder y masticar con normalidad. Se debilita despacio y muere de hambre semanas o meses después, lejos de la presa que debía alimentarlo. Hoy, en esta persecución concreta, al león no le sale bien desde el principio.
La yegua vieja, al percibir al depredador un poco antes de lo que él calculaba, logra hundirse en medio del grupo, allí donde grupas y patas ajenas la cubren por todos lados con un muro móvil de rayas. La leona pierde el objetivo entre el remolino del dibujo blanco y negro. Falla la mirada por una fracción de segundo sobre la víctima real, y el instante en el que normalmente se completa el salto mortal se escapa en vano. El salto se corta en un giro brusco hacia un lado, sin contacto. La caza ha terminado, y esto no es una hazaña espectacular, sino simple estadística. Hoy el precio en calorías resultó demasiado alto para la leona. La joven yegua nunca llegó a entender qué ocurría a su alrededor. Se enteró del peligro solo cuando una grupa ajena chocó contra su propio costado, y no por el olor ni por el sonido. Su madre no se detiene hasta un pequeño altozano medio kilómetro más adelante, respirando con dificultad, y vuelve a contar a los suyos. 1, 2, 3, todos presentes. El semental, que hasta entonces se mantenía en la cola del grupo, ahora va el primero, en el puesto que suele ocupar su yegua más experimentada. No habla, no puede explicarle a su hija ni a la joven yegua qué ha cambiado exactamente. Pero a partir de esta jornada, el orden dentro del grupo será distinto. Ya no dejará que el eslabón más débil quede al borde. Junto al mismo abrevadero, al que al grupo todavía le queda un día de camino, rige otra norma tácita que la joven yegua también aprendió no por explicación, sino por repetición. No se puede beber todos a la vez. Mientras una parte del grupo agacha la cabeza hacia el agua, el resto la mantiene erguida, girando orejas y ojos en direcciones distintas. Esta alternancia es conocida por los investigadores como vigilancia colectiva. Reduce, para cada cebra individual, la probabilidad de que la sorprendan justo en el momento en que tiene la cabeza baja y el campo visual bloqueado por su propio cuello. En el abrevadero, donde confluyen varias especies y varios depredadores a la vez, esta simple disciplina decide quién se marcha con agua en el estómago y quién se queda en la orilla. La yegua vieja que hoy eligió la leona seguirá cojeando el resto de la temporada. La herida es superficial, pero suficiente para que mañana o dentro de una semana esa misma aritmética de calorías deje de jugar a su favor. El grupo no puede reducir el ritmo por ella mucho tiempo. El agua no espera a nadie, y el semental lo entiende mejor que nadie. Da una vuelta alrededor del grupo, olfatea a cada yegua y a cada cría una por una, como si volviera a contarlos. Se detiene un segundo más junto al costado de nuestra protagonista que junto a los demás, como si hubiera decidido mantenerla más cerca que a las otras en los próximos días, más cerca de lo que corresponde mantener a una hembra adulta con su madre todavía viva al lado. Tú ya ves lo que ella todavía no ve. El susto de hoy no es lo peor que puede ocurrirle en el camino hacia el agua, sino apenas un ensayo antes de una prueba que recordará mucho más que un ataque fallido de una leona. Por delante está el río, tras el cual existe el mismo espacio, la misma hambre de depredadores, pero sin la hierba abierta que acaba de salvarla y sin derecho a mirar atrás. La orilla se rompe en un agua turbia y parda, y ya no hay vuelta atrás desde este punto. Por detrás empuja una masa compacta de miles de cuerpos, y abajo, justo bajo la superficie del vado, permanecen inmóviles unos bultos que hace un momento parecían piedras y que ahora giran despacio el hocico contra la corriente. Son cocodrilos, y llevaban esperando aquí precisamente esta hora. La hora en que la gran migración se ve obligada a entrar en el agua, porque atrás ya no queda hierba, y delante hay toda la que se quiera. La joven yegua siente cómo la tierra bajo sus cascos se convierte en barro, y después desaparece del todo. La corriente la agarra de golpe por las cuatro patas. Ella no decide si saltar o no. La decisión la toma la multitud a su espalda. Miles de pezuñas de ñus, empujados por el instinto hacia el mismo precipicio en la misma hora que su propio grupo. Está en el agua junto a todos los demás, lo quiera o no.
Su madre no terminó en la cola, sino casi en el mismo borde de la orilla, y esto no es casualidad. Las cebras suelen ir a la cabeza de las manadas mixtas precisamente en el momento de estas travesías. Recuerdan vados anteriores, recuerdan dónde la orilla es suave y dónde es un cortado. Recuerdan dónde no hay que meterse porque allí ya se ahogó alguien una vez. Los ñus apenas tienen memoria para esos detalles y van allí donde se mueve la línea delantera de un rebaño ajeno. Esta mañana, esa línea delantera resultó ser el grupo de la joven yegua. Así que el error, si lo hay, le toca a ella primero y no a la masa anónima de atrás. Apartados de la corriente principal, allí donde el agua es más tranquila y más profunda. Cerca de la orilla yacen inmóviles otras siluetas oscuras. No son cocodrilos, sino hipopótamos, para quienes este tramo del río es un hogar permanente, no una emboscada de caza. No cazan durante la travesía, pero un hipopótamo adulto irritado, molesto por la cercanía excesiva de tantos cuerpos, es capaz de mutilar o matar a cualquier animal de un solo movimiento de mandíbulas, solo porque siente que han invadido su territorio. Hoy se limitan a observar, girando las orejas hacia el ruido. Pero eso no es ninguna garantía, sino solo un motivo más por el que la travesía resulta peligrosa desde 3 frentes distintos a la vez: la corriente, los dientes bajo el agua y la furia territorial de quienes ni siquiera participan en la migración. Lo que ocurre a continuación es, estadísticamente, mucho más terrible que un solo ataque de cocodrilo. Cada año, durante la migración, de aproximadamente 1,5 millones de ñus mueren unos 300.000. La inmensa mayoría de esas muertes, en la propia travesía, no tiene que ver con los dientes, sino con el propio río y con la propia multitud. La corriente derriba a los animales, las filas de atrás pisotean a las de delante, y todos juntos se ahogan bajo el peso de los demás. Se registraron ahogamientos masivos en 13 de los 15 años estudiados. Solo entre 2011 y 2015, los investigadores contaron 23 episodios distintos de muerte masiva, en cada uno de los cuales se ahogaron entre poco más de 3.000 y más de 9.000 animales de una sola vez. Los cocodrilos, frente a esto, no son el asesino principal. Según las estimaciones de uno de los tramos del río, consiguen comer en toda una temporada de migración alrededor de 150 ñus. Apenas un 2% de todas las muertes en la travesía. Los 50 restantes de cada 51 de los muertos son víctimas no del depredador, sino de la propia estampida y del propio río. Junto a la joven yegua, un poco río arriba, un ñu pierde el apoyo y se hunde bajo el agua, bajo el peso de los que empujan por detrás y no logran detenerse. Apenas se oyen gritos, solo un rugido continuo de agua, cascos y la respiración de cientos de cuerpos aterrorizados. Uno de los bultos bajo el agua por fin se mueve. Un cocodrilo golpea con la cola y arrastra hacia el fondo a un ñu joven, a un par de cuerpos de la joven yegua, y por un instante el agua hierve de color pardo. Ella no llega a asustarse por esto en concreto, el miedo ya ocupaba en ella todo el espacio libre desde el segundo en que desapareció la tierra bajo sus patas. Pero la cebra, en esta parte concreta de la historia, cuenta con una ventaja oculta que ningún espectador que observa el caos de la travesía desde lo alto de la orilla conoce. Aquí, las cebras apenas se ahogan. Cada año cruzan el río unas 175.000 cebras, junto a cerca de 1,5 millones de ñus. Y sin embargo, los investigadores que llevan años estudiando el mismo tramo del río han encontrado menos de 5 cadáveres de cebra en todo el periodo de observación. Ella se mantiene mejor a flote, elige con más seguridad la línea contra la corriente y rema con más decisión con las 4 patas a la vez, el mismo aparato muscular que en tierra firme desarrolla 15.000 newtons en una coz. Aquí, en el agua, esa misma fuerza trabaja no contra un depredador, sino contra el propio río. Su madre se mantiene cerca, pero la corriente ya las ha separado 2 cuerpos. Y el semental, el único que debía cerrar la marcha del grupo por detrás, ha quedado atrapado en la estampida más atrás, en la orilla.
La banda de solteros, que llevaba 3 días siguiéndolos, aprovechó el caos de la travesía para lanzarse directamente al centro de su grupo, justo donde las yeguas entraron en el agua sin protección. Tú ves lo que la joven yegua, en medio de la corriente, no puede ver. Mientras ella rema hacia la orilla lejana, a su espalda, entre el agua turbia y los gritos, se decide el destino de su propia familia. ¿Seguirá el semental siendo su protector al amanecer? ¿O al alba el grupo tendrá un nuevo dueño, para quien sus futuros hermanos y hermanas todavía no nacidos no valdrán absolutamente nada? Ella sale a la orilla opuesta, la primera de su grupo diezmado mojada, temblando, sin fuerzas, pero viva. Su madre sale detrás, unos minutos más tarde, cubierta de barro hasta el cuello. El semental no está junto a ellas. El punto a partir del cual todo en su pequeño mundo podía seguir igual o cambiar sin remedio acaba de quedar atrás, en medio del río. De la joven yegua ya no depende nada, solo puede esperar a ver quién sale a la orilla después de ella. La corriente a su alrededor se va aclarando poco a poco, y el rugido de miles de cuerpos a su espalda se va apagando. La masa principal de News ya ha cruzado al otro lado, y por la parte baja del agua flotan los pocos que no aguantaron de pie en la propia estampida. A lo largo de la orilla, donde el río arrastra los cuerpos hacia el bajío, ya se congregan los buitres. No participan en la caza, pero esta misma travesía los alimenta cada año también como un clan de leones. Casi 1 millón de kilos de carne muerta quedan para los carroñeros y para el propio río. Todo el ecosistema de la sabana lleva décadas ajustándose a este excedente anual de muerte como a su propia cosecha estacional. La joven yegua no piensa en el ecosistema, piensa, si es que se puede llamar pensar a lo que ocurre en la cabeza de una cebra joven, en una sola cosa: ¿dónde está su madre? ¿Y dónde está quien debería estar junto a su madre? Levanta la cabeza y suelta ese mismo grito seco y ladrante con el que la cebra busca a los suyos entre el ruido de un rebaño ajeno. Todavía no hay respuesta desde el otro lado del río. Tú, mirando esto desde la orilla alta, ya sabes lo que ella todavía no sabe. Hoy la estadística estuvo de su lado en casi todo de su especie, se ahogaron unos pocos, allí donde murieron miles de ñus. Pero la estadística no funciona nombre por nombre, y un único semental, atrapado en la estampida en la otra orilla bajo la presión de machos ajenos, no está protegido por ninguna cifra media de la población. Para la joven yegua existe ahora una sola pregunta, y la respuesta decidirá si esta noche vuelve a la misma familia con la que salió por la mañana, o a alguna otra distinta. El semental sale del agua casi 1 hora después que la madre cojeando, con el labio partido y arañazos frescos a lo largo del cuello, pero sale por su propio pie, sin ningún macho ajeno a su lado. Mientras parte de su grupo luchaba contra la corriente, él se giró hacia el soltero que se había lanzado al centro de la manada. Le respondió con la misma arma con la que la cebra lleva siglos respondiendo al león, una coz corta y terrible de las patas traseras. El golpe alcanzó al intruso en el pecho y lo tumbó directamente al agua. Esa misma fuerza, capaz de partir la costilla de un león, resultó suficiente también contra un semejante de su propia especie. El soltero salió flotando río abajo y no volvió. El grupo vuelve a estar completo, y precisamente esa cualidad que el ser humano llama indomabilidad y peligrosidad acaba de salvar, por segunda vez en un solo día, la vida de la joven yegua y de sus futuros hermanos y hermanas. Pero esa fuerza tiene un límite, y más adelante en la ruta del grupo se manifiesta sin ningún dramatismo, como una simple valla de alambre de espino, tras la cual empieza una tierra ajena, delimitada por el ser humano. Aquí, en el borde sur de la reserva, la hierba lleva tiempo repartida entre la sabana salvaje y los pastos del ganado. Allí donde antes la cebra podía llegar sin obstáculos hasta el agua, ahora se extienden los rebaños de vacas de los ganaderos locales. El agua misma, en la estación seca, se convierte en un recurso por el que se compite literalmente pezuña contra pezuña. Ninguna coz resuelve el problema de un pozo seco ni de una valla ajena.
Frente al uso humano de la tierra, la joven yegua está tan indefensa como era invulnerable frente al león hace una hora. En el agua. Esto no es una amenaza abstracta en un futuro lejano. Es ya el destino documentado de la pariente más cercana de su especie. La cebra de Grevi, esa misma cuyo congénere le arrancó la oreja a un cuidador de zoológico al otro lado del mundo, ha perdido, desde los años 70 del siglo pasado, alrededor del 80% de su población, de unos 15.000 ejemplares. Su número ha caído a apenas unos pocos miles, y hoy, en toda Kenia y Etiopía, quedan claramente menos de 3.100 animales. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza mantiene a la especie en estado de peligro de extinción. Las causas son exactamente las mismas que acaba de enfrentar el grupo de la joven yegua. Los rebaños de ganado doméstico, cada vez más numerosos, ocupan pastos y abrevaderos. Los ganaderos responden a la competencia por la hierba y el agua con disparos de represalia. Y en algunas regiones, especialmente en Etiopía, la caza furtiva sigue siendo la causa directa principal de muerte de estos animales. Y todavía más al sur, allí donde la sabana se convirtió hace tiempo en tierras de labranza de la provincia de El Cabo, existe una historia que la ciencia todavía no puede corregir del todo. El cuaga era un subtipo emparentado con la cebra de las llanuras, con rayas solo en la parte delantera y el resto del cuerpo de color pardo y casi liso. Pastaba durante siglos en las mismas tierras donde pastaban las ovejas y las vacas de los colonos del siglo XIX. Los granjeros no veían en él una rareza, sino un competidor por la hierba, y lo cazaban con la misma intensidad con la que hoy en día, en algunos lugares, se caza a la cebra de Grevi. Hacia la década de 1870, el cuaga desapareció por completo de la naturaleza. La última hembra que quedaba en cautividad vivió en el zoológico Artis de Ámsterdam hasta el 12 de agosto de 1883. Cuando murió, nadie en el zoológico entendió siquiera que, ese mismo día, una subespecie entera desaparecía de la faz de la Tierra. La administración tenía intención real de encargar un ejemplar de reemplazo. Siglo y medio después, los genetistas descubrieron lo que los granjeros del siglo XIX no sabían. El cuaga no era una especie aparte, sino solo una forma sureña, con menos rayas, de la misma cebra de las llanuras que la familia de nuestra protagonista. Desde 1987, zoólogos sudafricanos intentan literalmente resucitar la subespecie perdida, seleccionando para la cría a cebras de las llanuras con las rayas menos marcadas en la parte trasera del cuerpo. El objetivo del proyecto es conseguir, generación tras generación, animales parecidos al cuaga extinguido, tanto por fuera como genéticamente. Uno de los resultados más logrados, un potro llamado Henry, nació el 20 de enero de 2005, y el proyecto sigue hoy en día con este trabajo lento. Es un raro caso en el que la humanidad intenta pagar una deuda que ella misma dejó pendiente con una especie que jamás pudo morder ni cocear con más fuerza de la que le permitía su biología. Solo que esto se descubrió demasiado tarde, cuando ya casi no quedaba nada que devolver. Junto a la propia valla, el grupo tropieza con otra prueba de la presencia humana. Un fino lazo de alambre, atado a una estaca y cubierto de hierba seca, casi imposible de distinguir corriendo. Es una trampa furtiva, colocada no específicamente para la cebra, sino para cualquier ungulado que enganche una pata en la oscuridad. El lazo se aprieta más fuerte con cada tirón, y la víctima puede pasar horas o días atrapada en él antes de que alguien la encuentre, de los suyos o de fuera. Un potro de 1 año de un grupo familiar vecino roza el borde del lazo con la pezuña. Se sacude, siente un dolor agudo y el pánico, y en el último instante logra arrancar la pata hacia atrás de un tirón, dejando en el alambre un jirón de piel y un hilo de sangre. Tuvo más suerte que la mayoría de los animales que caen en esas trampas. Se marchó por su propio pie, cojeando pero vivo.
El lazo se queda colgado de la estaca, listo para actuar de nuevo sobre el siguiente que pase por ese sendero de noche y no lo vea en la oscuridad. La joven yegua no sabe nada del quagga, ni de las estadísticas de la cebra de Grevi, ni de que en otro continente su especie figura oficialmente en la lista de los habitantes más imprevisibles de los zoológicos. Solo conoce el olor del ganado ajeno en el viento y una barrera nueva y desconocida de alambre allí donde antes había un sendero abierto hacia el río. El grupo se desvía. Otro rodeo más, otra vez horas de más y sed de más, porque lo único que podría protegerla de esta amenaza concreta sencillamente no lo tiene. Contra una valla y contra un rifle, sus rayas, su grito y su coz mortal son igual de inútiles. Tú ya ves la conexión que la joven yegua no puede ver. El mismo cuerpo que hace una hora le rompió las costillas a un soltero en el río es absolutamente indefenso frente a un alambre tensado. La fuerza que durante siglos salvó a su especie de los leones jamás protegió a un solo animal del ser humano con suficiente paciencia y suficiente poder sobre la tierra. El quagga fue la prueba de eso una vez. La cebra de Grevi es la misma prueba ahora mismo, ante tus propios ojos, en tiempo real. Aquí nace el verdadero precio de aquello que admira el espectador que abre por primera vez un libro infantil con un caballito de rayas en la portada. La indomabilidad que rompe costillas de león y mantiene alerta a los zoológicos no se traduce en sumisión ante el ser humano solo frente a ese tipo de peligro. La cebra se compró la libertad de la brida al precio de una guerra eterna contra cualquiera que intente acercarse demasiado, incluido el cuidador con el cubo de comida y el granjero con su valla. Pero allí donde el león retrocede ante la coz, la valla y el rifle jamás retroceden. Por eso, la cuenta de este episodio ya no se mide en cientos de cebras de Grevi muertas al año, sino en el futuro mismo de la cebra de las llanuras como especie. La presión del ganado, del agua y de las fronteras puede llegar algún día al mismo umbral en el que, un siglo antes, no resistió el quagga. Un animal que también, en su momento, pareció demasiado corriente al ser humano como para desaparecer del todo. Al atardecer, el grupo vuelve a estar reunido. El semental cojea, pero camina en cabeza, como siempre lo ha hecho. La madre está junto a la joven yegua, y ambas casi se rozan el cuello. Así es como las cebras se calman a sí mismas y a los suyos, después de un día lleno del olor ajeno de la sangre y de su propia adrenalina sin gastar. Hoy no ha muerto nadie en este grupo concreto, pero la joven yegua ya no es la misma que salió por la mañana. En un solo tramo hacia el agua, su cuerpo se salvó una vez gracias a la reacción de su madre, otra vez gracias al tumulto de rayas ajenas, y una tercera vez simplemente gracias a la suerte y a saber nadar. Y a su familia la salvó la coz de su propio semental. Ella no recuerda el lazo del sendero vecino, ni sabrá nunca cuántos ñus no llegaron hoy a esta orilla. Pero su especie recuerda días como este, a nivel de instinto, desde hace más de 1 millón de años, y precisamente por eso sigue viva aquí, no porque nadie la protegiera a propósito. Volvamos un segundo a aquel recinto de Washington donde empezó este episodio. El cuidador Wayne Milner se recuperó de los 6 mordiscos, volvió a su trabajo y jamás, en público, culpó al animal. La cebra llamada Gumu siguió viviendo en el zoológico, bajo el mismo protocolo que ahora se cumple con mucho más rigor. Nada en su comportamiento aquel día fue anormal ni patológico. No cazaba a un ser humano ni sentía hacia él rencor, ese sentimiento concreto que, hablando con propiedad, ella no posee fisiológicamente de la misma forma que lo posee una persona. Reaccionó exactamente como reacciona cualquier ejemplar sano de su especie cuando un cuerpo ajeno aparece dentro del límite que ella considera propio, al instante, con toda su fuerza, sin vacilar. Aquí es importante trazar con honestidad el límite de lo que la ciencia realmente sostiene. No todas las cebras atacarán a un ser humano a la primera oportunidad. La mayoría de los ejemplares salvajes evitan a las personas a distancia durante toda su vida,
y jamás se acercan lo suficiente como para que la cuestión llegue siquiera a plantearse. Ningún caso documentado demuestra que la cebra cace deliberadamente a personas ni que sienta una agresión específica hacia nuestra especie. Siempre se trata de una reacción defensiva de un animal acorralado o asustado, no de un ataque por el simple placer de atacar. Y ni siquiera la fuerza de su coz, capaz de matar a un león, resulta letal para el depredador en todos los enfrentamientos. Parte de esas cacerías terminan en moratones y una desbandada en direcciones opuestas, no en una mandíbula rota. Es una verdad más estrecha que el mito, pero precisamente por eso resulta más fiable que él. Y ahora el giro por el que merecía la pena llegar hasta el final de este episodio. Existe otro tipo de caballo al que el ser humano sí domesticó por completo. El caballo doméstico común, cuyo antepasado salvaje, el tarpán, se extinguió en estado salvaje ya en el siglo XIX, disuelto por completo en sus descendientes domesticados. Incluso el último caballo verdaderamente salvaje del planeta, el caballo de Przewalski, desapareció de la naturaleza hacia el final de la década de 1960. Sobrevivió únicamente gracias a unas cuantas decenas de ejemplares en zoológicos del mundo básicamente, los mismos zoológicos que hoy en día mantienen a la cebra tras una puerta de acero. Solo décadas después, los zoólogos lograron devolver a los descendientes de esos caballos de zoológico de vuelta a las estepas de Mongolia. El caballo salvaje, literalmente, no habría sobrevivido a la naturaleza salvaje sin la jaula humana. La cebra es la única representante de esta misma familia que nunca necesitó esa jaula para sobrevivir. Y precisamente por eso jamás, en toda su historia, aceptó entrar en ella por voluntad propia. Aquí está el giro del mito que ha sostenido este episodio de principio a fin. La rebeldía de la cebra no es un defecto de carácter ni la simple terquedad de algunos individuos particularmente tercos. Es una estrategia de supervivencia tan eficaz que se las arregló sin un solo compromiso con la especie más peligrosa del planeta, nosotros. El caballo doméstico sobrevivió entregando al ser humano el control de su propio cuerpo. La cebra sobrevivió sin hacerlo jamás. Los dos caminos funcionaron, pero solo uno de ellos dejó a la especie completamente salvaje. Conviene tener presente también la cara opuesta de esta conclusión, para no convertirla en una bonita leyenda inexacta. La condición salvaje de la cebra no le garantiza por sí sola un futuro seguro. Las cifras sobre la cebra de Grevi del capítulo anterior ya lo han demostrado. Un cuerpo indomable resiste perfectamente la coz de un león y queda completamente indefenso ante la pérdida de sus pastos. Y este cuadro depende no solo de la biología de una especie, sino también de la región, de la densidad de población humana cercana, de lo estrictamente que se cumplan las leyes de caza en cada país concreto. Una cifra media a escala continental casi nunca describe el destino de una manada concreta en un río concreto. La rebeldía salva de los colmillos. De la expropiación de tierras, de la valla y del rifle, no salva absolutamente nada ni a nadie, ni a la cebra, ni, si se mira bien, al propio caballo salvaje, que tuvo que pagar su salvación con sumisión, y no con fuerza. La noche cae rápido en la sabana, sin ese tránsito lento del crepúsculo. Bastan unos minutos y el sol rojo ya se hunde en el horizonte, mientras el grupo se cierra más, espalda contra espalda, cada uno mirando hacia un lado distinto, para que ningún sector de la oscuridad quede sin vigilancia. La joven yegua se coloca entre su madre y el semental justo donde se sitúa el miembro más protegido de la familia. En algún lugar lejano, tras la colina, vuelve a sonar el rugido contenido y áspero de un león, y todo el grupo se queda inmóvil un segundo, escuchando. No es la leona de hoy, es otra distinta, y el día de mañana empezará con la misma aritmética de calorías, eslabones débiles y suerte que hoy. Esta es la imagen final por la que merecía la pena llegar hasta el desenlace, no el perfil orgulloso de una cebra recortado contra la puesta de sol de un cartel turístico de reserva natural, sino un círculo apretado de cuerpos alerta,
todos los sentidos vueltos hacia afuera a la vez, porque ni un solo segundo de oscuridad en su mundo se considera seguro por defecto. La postal del caballito de rayas simpático dibuja lo primero. La verdad es ese círculo apretado de cuerpos. Y la penúltima frase de este episodio, dirigida directamente a ti. Si alguna vez te encuentras al otro lado de una valla fina, frente a un animal que toda la vida creíste dibujado, no te acerques más de lo que la propia cebra esté dispuesta a permitirte. Ella no lo preguntará 2 veces, y jamás se lo ha perdonado a nadie antes. Es probable que la joven yegua llegue a tener su propia cría y que algún día decida por sí misma a cuánta distancia dejar acercarse a los desconocidos. Nunca sabrá nada de Rothschild ni de su carruaje, ni del quagga en el zoológico de Ámsterdam, ni del cuidador que perdió parte de una oreja en otro continente. No lo necesita. La norma está en su cuerpo, no en su cabeza. Es una norma simple y corporal que no cambiará porque tú la conozcas ahora. Acercarte a una cebra más de lo que ella misma está dispuesta a permitir significa poner tu cuerpo contra un golpe afilado durante 1.000.000 de años, de guerra contra depredadores mucho más grandes que un ser humano. Un cuento infantil con un caballito de rayas en la portada no advierte de esto ni con una sola línea, y debería.